Hola a todos. Gracias por estar aquí. La historia de revancha que están a punto de escuchar tiene lugar en el País Vasco. Me llamo Elena Navarro, y la noche que mi hermana llamó a mi premio una estupidez, la pantalla de mi móvil se iluminó con una simple notificación que decía todo sobre mi lugar en esta familia. Estaba de pie en mi diminuta cocina, todavía con el delantal manchado, mirando el correo oficial en mi portátil que decía que estaba a punto de recibir el mayor galardón de mi carrera. Me temblaban las manos cuando abrí el grupo de WhatsApp de la familia y escribí: oye, tengo noticias. La semana que viene me dan un premio. Hay una gala. Se transmitirá en directo. Me encantaría que pudierais estar ahí. Vi aparecer los 3 puntitos, desaparecer y volver a aparecer. Finalmente, mi hermana respondió: no tenemos tiempo para tu premiecito inútil, vamos a cenar fuera esa noche. Un segundo después, mi madre intervino. No nos culpes, cariño. Ya teníamos la reserva hecha. Mi padre no dijo ni una palabra. Simplemente le dio un me gusta al mensaje de mi hermana, como si lo estuviera respaldando. Me quedé mirando la pantalla durante un largo segundo, sintiendo ese ardor familiar en el pecho, ese que había aprendido a tragarme desde que era una niña. Luego respiré hondo, forcé una sonrisa aunque nadie pudiera verla y respondí: no pasa nada, que disfrutéis de la cena. Me enviaron un par de pulgares hacia arriba y un emoji riéndose, como si acabáramos de estar de acuerdo en algo trivial, como si no los acabara de invitar al momento más importante de mi vida. Esa noche, mientras brindaban con copas de vino sobre platos de pasta en su restaurante favorito, la transmisión en directo comenzó en el televisor que tenían justo encima de sus cabezas. Y lo que apareció en esa pantalla, en medio de su perfecta y pequeña cena, hizo que todos y cada uno de ellos se quedaran helados en sus asientos. Si queréis saber cómo ese premiecito inútil se convirtió en lo único que nunca podrían ignorar, seguid escuchando. No siempre tuve tan claro mi lugar en esta familia. Al crecer en Bilbao, honestamente pensaba que las cosas eran normales, que toda hermana menor era solo ruido de fondo para el carrete de mejores momentos de su hermana mayor. Mi hermana Daniela fue la estrella desde el minuto en que aprendió a apartarse el pelo y sonreír para una cámara. Era 5 años mayor, ruidosa, encantadora, el tipo de chica que podía convertir un viaje al supermercado en una historia completa para Instagram. Mis padres, Roberto y Carmen, decían que solo estaban apoyando su autoestima. Pero la verdad era que nuestra casa giraba en torno a sus cambios de humor, sus horarios y sus crisis. Cuando Daniela no entró en el equipo de gimnasia rítmica un año, tuvimos una reunión familiar al respecto, seguida de helado y una charla motivacional. Cuando yo gané un concurso de cocina en el instituto con una sencilla receta de pollo asado que había practicado durante semanas, mi madre dijo: «Qué bien, cariño», y luego se giró para preguntarle a Daniela cómo iba su trabajo en grupo. Para cuando tenía 13 años, ya me había dado cuenta de que el único lugar donde me sentía visible era en la cocina. ¿Conocéis a esos niños que desaparecen jugando a videojuegos? Yo desaparecía entre recetas mientras Daniela estaba fuera probando nuevas peluquerías o pidiéndole dinero a mis padres para otra escapada de fin de semana. Me pasaba las horas pegada a vídeos de cocina en una vieja tablet, pausando y retrocediendo para aprender a picar cebolla sin llorar, o cómo hacer que la masa de pan subiera correctamente en una fría cocina de Bilbao. Empecé a hornear galletas y pequeños bizcochos, dándoselos a los vecinos solo por ver cómo se les iluminaba la cara al dar un bocado. Con el tiempo, empecé a venderlos en el mercado de agricultores local los sábados. Me quedaba allí, detrás de una mesa plegable que cojeaba, con mi pequeño cartel escrito a mano, y los desconocidos me decían: «Esto está increíble. ¿Lo has hecho tú misma?», y durante unas horas, sentía que importaba. En casa, sin embargo, era diferente. Mi padre suspiraba por la cantidad de tiempo que pasaba jugando en la cocina, y mi madre no paraba de decirme que debería ser más como Daniela y pensar en una carrera de verdad, algo glamuroso o en el mundo corporativo. Escuchaban a Daniela hablar durante horas sobre su trabajo en una boutique de moda y sus planes de triunfar en las redes sociales. Pero cuando yo intentaba explicar una nueva receta que estaba probando, asentían educadamente, miraban sus móviles y cambiaban de tema. Aprendí muy pronto que, en mi familia, lo que yo amaba se consideraba un pasatiempo en el mejor de los casos,
y una distracción en el peor. ¿Alguna vez habéis sentido esa punzada silenciosa al daros cuenta de que las personas que se supone que mejor os conocen solo os ven como un extra en la historia de otra persona? Ese sentimiento se convirtió en el combustible que me empujó fuera de nuestra casa y directamente al único lugar donde mi pasión realmente contaba. Dejar Bilbao se sintió menos como perseguir un sueño y más como escabullirme de una vida que nunca fue realmente mía. Cuando me aceptaron en un programa culinario en Barcelona, mis padres lo trataron como si me hubiera apuntado a un campamento de verano prolongado en lugar de a una escuela seria. Daniela bromeó. ¿Así que vas a gastarte todo ese dinero solo para aprender a cortar verduras? Mi madre la mandó callar, pero sonreía mientras lo hacía. Mi padre me abrazó en el aeropuerto y dijo, solo asegúrate de tener un plan B, ¿vale? No todo el mundo puede ganarse la vida con la comida. Asentí, pero por dentro me hice una promesa, nunca volvería siendo la chica que ellos pensaban que solo jugaba a ser chef. Barcelona era ruidosa, caótica y, de alguna manera, exactamente lo que necesitaba. Pasaba mis días en las calurosas cocinas de la escuela. Mis noches trabajando a tiempo parcial en una pequeña cafetería que olía a espresso y pan recién horneado. Quemé platos, me corté los dedos, lloré dentro de las cámaras frigoríficas y, aún así, me despertaba cada mañana hambrienta de más. Uno de mis instructores me recomendó para un puesto en un restaurante de alta cocina en el Eixample, dirigido por el chef Carlos Mendoza, un nombre que antes solo había visto en revistas de lujo. Trabajar para él fue como ser arrojada al ojo de un huracán. Gritaba, exigía perfección y se daba cuenta de todo. Pero cuando me vio emplatar un sencillo plato de zanahorias asadas con una salsa de yogur a las finas hierbas que yo había modificado una docena de veces, se detuvo y dijo, «Tienes un punto de vista. No lo pierdas». Esas 7 palabras hicieron más por mí que todos los comentarios de sé más como tu hermana que había escuchado en casa. Empecé a experimentar con formas de hacer la comida casera más ligera, más fresca, pero igual de reconfortante. Una noche, después del servicio, grabé un vídeo rápido en la diminuta cocina del personal, preparando una hamburguesa vegetal a la parrilla con mi propio aliño artesanal. Lo publiqué en internet sin pensarlo mucho. Una semana después, el vídeo se había vuelto viral. La gente me etiquetaba en sus recreaciones, rogándome por la receta, preguntando dónde podían comprar la salsa. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi comida podía existir fuera de cualquier cocina en la que yo estuviera trabajando. Empecé a embotellar pequeños lotes de mi aliño, vendiéndolo a nivel local bajo el nombre de Por Cocina Navarro. Era caótico, pequeño y para nada perfecto, pero era mío. Llamé a mis padres para decirles que mi salsa se estaba agotando en un mercado local. Mi madre dijo, «Qué curioso, cariño», y luego le pasó el teléfono a Daniela para que pudiera contarme sobre una nueva colaboración con un fotógrafo local. Como de costumbre, mi pequeña victoria no era más que ruido de fondo para sus grandes planes. Colgué, me miré reflejada en la ventana oscura de mi pequeño apartamento y me di cuenta de algo importante. El mundo ahí fuera empezaba a tomarme en serio, aunque mi propia familia nunca lo hiciera. Cocina Navarro dejó de ser solo un proyecto paralelo el día que un comprador de una cadena de supermercados regional probó mi aliño en una feria gastronómica y dijo, «Podríamos poner esto en las estanterías». En un año, mis pequeños lotes se convirtieron en tiradas de producción reales. Seguía trabajando turnos brutales en el restaurante, pero ahora, en mis días libres, estaba en reuniones sobre etiqueta. Era agotador de una manera que mis padres nunca vieron, porque lo único que comentaban eran las fotos bonitas que publicaba cuando algo salía bien. Un artículo de un periódico local calificó mi aliño como el tipo de producto que podría cambiar la forma en que come la gente ocupada en casa. Y ese artículo fue recogido por un blog de gastronomía mucho más grande. A partir de ahí, todo fue como una bola de nieve. Cocina Navarro fue aceptada en un programa nacional de apoyo a marcas de alimentación emergentes. Y, de repente, estaba volando a conferencias, haciendo demostraciones y hablando sobre comida casera y saludable en pequeños escenarios de salones de hoteles. Así es como mi nombre acabó en el radar de personas a las que había crecido admirando desde la distancia. Una tarde fría, estaba en mi minúsculo espacio de oficina probando un nuevo lote cuando apareció un correo con un asunto que me dio un vuelco al corazón: notificación de nominación a los Premios Nacionales de Gastronomía. Me temblaban las manos al hacer clic. No solo me estaban nominando, me estaban diciendo que yo era la chef revelación del año. Habría una gala en Madrid,
en un hotel que solo había visto en televisión, y el evento se retransmitiría en directo a nivel nacional por un canal de cocina. Por un minuto, me quedé allí sentada mirando la pantalla, escuchando el latido de mi propio corazón. Luego, a pesar de todo, mi primer instinto fue compartirlo con mi familia. Abrí el grupo de WhatsApp, el mismo que llevaba meses lleno principalmente con los selfies de Daniela y las cadenas de mensajes de mi madre, y empecé a escribir. Les expliqué qué eran los Premios Nacionales de Gastronomía, lo grande que era esto, que la ceremonia sería la semana que viene en directo por televisión, y lo mucho que significaría para mí si pudieran venir a Madrid o, al menos, ver la transmisión. Le di a enviar y vi aparecer el doble check azul. 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, Daniela respondió: no tenemos tiempo para tu premiecito inútil, vamos a cenar fuera esa noche. Un segundo después, mi madre añadió: no nos culpes, cariño. Ya teníamos la reserva hecha. Mi padre no dijo ni una palabra, simplemente le dio me gusta al mensaje de mi hermana. Un diminuto pulgar hacia arriba que aterrizó como un puñetazo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa familiar mezcla de rabia y entumecimiento subiendo por mi garganta. Por un segundo, la antigua versión de mí quiso rogar, volver a explicar lo importante que era esto. En lugar de eso, tragué saliva, obligué a mis dedos a mantenerse firmes y escribí: no pasa nada. Que disfrutéis de la cena. Cuando respondieron con un par de emojis y una broma sobre el postre, lo vi claro como el agua. Si no podían apoyarme ahora, justo al borde del momento más importante de mi carrera, nunca lo harían realmente. Lo que yo no sabía entonces era que el universo estaba a punto de asegurarse de que vieran cada segundo de todos modos. La noche de la gala, Madrid parecía un planeta diferente comparado con la llovizna gris que había dejado atrás en Bilbao. El Hotel Ritz resplandecía, todos suelos de mármol y lámparas de araña, lleno de gente que olía a perfume caro y éxito. Me quedé en el vestíbulo, aferrando mi invitación, llevando un vestido negro sencillo pero elegante para el que había estado ahorrando, y por un momento, me sentí como una impostora que había entrado por accidente en la vida de otra persona. Entonces me pusieron la acreditación con mi nombre y lo vi impreso: Elena Navarro, Cocina Navarro. Respiré hondo y me recordé a mí misma que no me habían regalado esto, me había ganado cada ampolla, cada quemadura, cada noche de insomnio. Entre bambalinas, el aire zumbaba con nervios y laca para el pelo. Alcancé a ver a chefs que solo conocía por la tele, presentadores ensayando sus guiones, operadores de cámara haciendo cuentas atrás en voz baja. El chef Carlos había volado para asistir y me encontró junto a los dispensadores de agua, dándome un rápido abrazo. Pase lo que pase ahí fuera, dijo en voz baja, tú perteneces a este lugar. No lo olvides. Nos alinearon por categorías, y cuando llegó el momento del premio a Chef Revelación, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar al presentador. En algún lugar de otra ciudad, mi familia estaba sentada a una mesa en su restaurante italiano favorito de Bilbao, la Trattoria Verde, pidiendo vino y discutiendo sobre los entrantes. Lo sabía porque Daniela había subido un boomerang de sus copas brindando con la frase noche de cena familiar apenas una hora antes. Ni una mención sobre mí, ni una mención sobre la gala. La voz del presentador interrumpió mis pensamientos. Y el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Chef Revelación de este año es para... Hubo una pequeña pausa que pareció hacerse eterna. Elena Navarro, de Cocina Navarro en Barcelona. La sala estalló en aplausos. Por un segundo, no pude moverme. Luego, mis piernas recordaron cómo caminar y me encontré en el escenario, con los focos quemándome la cara y unos trofeos que de repente pesaban mucho en mis manos. El presentador se inclinó y me susurró: sonríe. Te están enfocando en directo. Y en algún lugar muy en mi interior, una pequeña versión de mí, de pie tras una mesa destartalada en un mercado de agricultores, rompió a llorar. Di mi discurso, breve y tembloroso, pero honesto. Hablé de cómo crecí sintiendo que lo que amaba era solo un pasatiempo, de querer hacer comida que no hiciera sentir a la gente culpable o excluida. Di las gracias a las personas que habían creído en mí cuando lo más fácil era no hacerlo. No mencioné a mi familia. Cuando bajé del escenario, el móvil dentro de mi bolso de mano vibraba tan fuerte que parecía que intentaba escapar. Lo ignoré. Yo no sabía que, en ese exacto momento en Bilbao, el televisor sobre la barra de por la Trattoria Verde por acababa de cambiar a la cobertura en directo del canal de cocina.
El restaurante estaba animado, lleno de charlas y del tintineo de los cubiertos, cuando la voz del locutor se abrió paso a través del ruido. A continuación, nuestra chef revelación del año, una joven que empezó en los mercados locales de Bilbao y que ahora está cambiando la forma en que comen las personas ocupadas en todo el país. La cámara cortó a mi cara en el escenario, con mi nombre en letras enormes en la parte inferior de la pantalla. Elena Navarro, dijo claramente el presentador. De Cocina Navarro. En la mesa debajo del televisor, el tenedor de mi padre se quedó congelado a medio camino de su boca. Mi madre giró lentamente la cabeza hacia arriba, con los ojos muy abiertos. La copa de vino de Daniela se detuvo justo antes de rozar sus labios mientras entrecerraba los ojos hacia la pantalla, como si su cerebro se negara a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. A su alrededor, la gente empezó a murmurar. Un camarero miró del televisor a su mesa, atando cabos. Alguien en la barra dijo: «Espera, ¿esa no es vuestra hija? ¿No acababais de decir que estaba en una escuela de cocina o algo así?». Otro cliente sacó su móvil y empezó a grabar el momento, captando el instante exacto en que mis padres se dieron cuenta de que el premio que habían llamado inútil se estaba retransmitiendo por encima de sus cabezas para todo el restaurante. En la televisión, yo sonreía y sostenía mi trofeo, agradeciendo a todos los que habían apoyado mi camino. En la mesa, mi familia estaba sentada en un silencio atónito, atrapada bajo esa misma pantalla brillante, sin un lugar al que mirar y sin un lugar donde esconderse. Y ese fue solo el principio de su pesadilla. Para cuando volví a mi habitación de hotel esa noche, mi móvil parecía que intentaba hacer un agujero en el bolso. Finalmente lo tiré sobre la cama, me quité los tacones y encendí la pantalla. El grupo de WhatsApp con mi familia estaba arriba del todo, iluminado con más notificaciones de las que había visto en años. También había etiquetas en Instagram, menciones en Twitter, mensajes directos de gente con la que no hablaba desde el instituto. Lo ignoré todo excepto el chat del grupo y lo abrí. Era un caos. Mi madre había escrito: «Elena, te acabamos de ver en la tele. ¿Por qué no nos dijiste que era algo tan grande?». Mi padre dijo: «Tu madre y yo estamos en shock. Todo el mundo en el restaurante te reconoció». El dueño subió el volumen. Los mensajes de Daniela eran los más frenéticos. «Elena, ¿qué está pasando? La gente nos estaba grabando en la cena». Otro más: «¿Por qué no dijiste que eran los premios nacionales de gastronomía? ¿Sabes lo estúpida que he quedado?». Luego, una captura de pantalla de su Instagram. Docenas de comentarios debajo de su boomerang de la cena. Cosas como: «¿Es esta la hermana que pasó del premio de su propia familia? Imagínate llamar inútil al gran premio de tu hermana». Alguien ya había subido un vídeo de Por la Tractoria Verde a TikTok. La descripción decía: «Cuando pasas del premio inútil de tu hermana y acabas viéndola ganar en la tele del restaurante». El clip mostraba el televisor sobre la barra, mi discurso sonando, y luego hacía un incómodo zoom hacia la mesa de mi familia, con sus caras pálidas y congeladas. El vídeo ya tenía cientos de miles de visualizaciones y seguía subiendo. Mientras deslizaba la pantalla, apareció otro vídeo, pegado al primero. Era un clip antiguo de la cuenta de Daniela que ella claramente había olvidado, donde aparecía sentada en la trastienda de su boutique, llevando su acreditación del trabajo y riéndose a la cámara. «Mi hermana pequeña se cree que va a cambiar el mundo con un aliño para ensaladas», había dicho, poniendo los ojos en blanco. En plan: «Tía, esto es el mundo real, no un programa de cocina. Tu salsita sana no va a pagar las facturas». La sección de comentarios debajo de ese vídeo era brutal. La gente etiquetó a la marca para la que trabajaba. Me etiquetaron a mí. Usaron palabras como envidiosa, chica mala y bandera roja andante. Todavía estaba asimilando todo cuando mi móvil se iluminó con una llamada entrante: «Daniela». Me quedé mirándolo hasta que paró de sonar, y luego vi cómo llegaba otro mensaje de texto: «Coge, por favor». Una parte de mí, la antigua parte que siempre quería suavizar las cosas, casi le devuelve la llamada. En lugar de eso, dejé el móvil sobre la mesa y fui a desmaquillarme. Cuando finalmente le contesté a la mañana siguiente, fue porque me estaba esperando en el vestíbulo del hotel. La vi antes de que ella me viera a mí, encorvada en una silla, con los ojos rojos, el pelo recogido en un moño desordenado en lugar de perfectamente peinado como de costumbre. Al levantar la vista y verme, se levantó tan rápido que casi derrama su café. «Elena», dijo, con la voz quebrada.
Gracias a Dios. Caminamos hacia un rincón tranquilo, y por una vez, no empezó a contar una historia sobre sí misma. Simplemente soltó. Me han despedido. Parpadé. ¿De la boutique? Asintió, tragando saliva. Dijeron que los vídeos daban mala imagen a la marca. Dijeron que me burlé de ti. Que me burlé de la gente que intenta comer sano. Y ahora están recibiendo mensajes directos y malas críticas. Me hicieron recoger mis cosas delante de todos. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Así que ahora mi salsita sana está afectando a tu mundo real, ¿eh? Se encogió como si la hubiera golpeado. Sé que fui horrible, dijo rápidamente. Tenía envidia, ¿vale? Tú de verdad fuiste constante con algo. De verdad lo lograste. Yo solo, no pensé que importaría. No pensé que llegarías tan lejos. Se secó los ojos, emborronándose el rímel. Lo siento. Lo siento muchísimo. Necesito empezar de cero, y esperaba que tal vez pudieras, no sé, presentarme a alguien, ayudarme a conseguir un trabajo en tu mundo. Ahí estaba. No era solo una disculpa, era una petición. La antigua Elena habría cedido. En su lugar, sentí que una gran calma se apoderaba de mí. Daniela, dije en voz baja. Durante años, mi trabajo fue el blanco de tus bromas. Mis mayores metas eran curiosas o inútiles. Tú no eres la razón por la que fundé Cocina Navarro, y no vas a ser la razón por la que la empresa contrate a nadie. Me miró atónita. Así que me vas a dejar hundirme. Negué con la cabeza. No, voy a dejar que nade sola por una vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, pero yo no aparté la mirada. He terminado de ser la extra en tu historia, añadí, y definitivamente no voy a dejar que mi carrera se convierta ahora en tu plan B. Cuando Daniela se quedó allí de pie con los ojos todos rojos, me di cuenta de que era la primera vez que hablaba con ella sin hacerme pequeña. Nos quedamos un segundo en aquel rincón tranquilo del hotel, escuchando el zumbido del aire acondicionado y las voces amortiguadas que llegaban del vestíbulo. Luego, ella soltó el aire y se quedó mirando sus zapatos. «Has cambiado», dijo. Me encogí de hombros. La verdad es que no. Simplemente he dejado de fingir que lo que dices no duele. Ella soltó una pequeña risa sin humor. ¿Y ahora qué? ¿Fingimos que no somos hermanas? Negué con la cabeza. No, seguimos siendo hermanas. Pero he terminado de intentar demostrarte nada. Me voy a centrar en mi vida y tú vas a lidiar con tus decisiones. Eso es todo, no añadí como anoche, pero las dos sabíamos a qué me refería. La conversación terminó en ese espacio extraño e inconcluso. Le di un abrazo rápido, más por costumbre que por consuelo, y luego me dirigí al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, la vi hacerse cada vez más pequeña, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por marcharme. Las semanas posteriores a los premios fueron un torbellino. Una vez que se emitió la gala, Cocina Navarro pasó de ser una marca nicho y de moda a que todo el mundo hablara de nosotros. Mi bandeja de entrada era una locura. Peticiones de prensa, ofertas de colaboración, inversores al azar que querían un trozo de lo que fuera que creían que yo tenía. Uno de ellos era Hugo Salazar, un tipo al que solo había visto citado en artículos sobre startups de alimentación y bebidas. Nos reunimos en una pequeña cafetería de Madrid que parecía sacada directamente de Pinterest. Y después de un rato de charla informal, puso su teléfono boca abajo sobre la mesa y se puso serio. Elena, dijo, la gente no solo está comprando tu aliño, están comprando tu historia. ¿Has pensado en darles un lugar para vivirla de verdad? No solo un producto, sino un espacio. Pensé en todas aquellas mañanas en el mercado de Bilbao, de pie detrás de esa mesa coja, esperando que alguien se detuviera a probar una muestra. Pensé en todas las veces que mi familia restó importancia a mis recetas como si fueran una fase que se me pasaría. Y ahora, aquí había alguien hablando de mi comida como si fuera todo un universo. Sí, dije, lo he pensado. Simplemente nunca creí que tendría la oportunidad tan pronto. Hugo sonrió. Esto no es suerte. Así es como se ve cuando años de trabajo finalmente aparecen en el radar de otras personas. Así que empezamos a construir.
No fue glamuroso. Hubo reuniones interminables que no llevaban a ninguna parte, borradores de menús que no encajaban, presupuestos que me daban dolor de cabeza y tableros de diseño que se rompían para empezar de nuevo. Pero por una vez, no sentía que estuviera arrastrando a los demás. Tenía un equipo que realmente creía en lo que yo estaba haciendo. No trataban mis ideas como un lindo pasatiempo, las trataban como una marca. Cuando el primer restaurante de Porcocina Navarro abrió por fin sus puertas en Madrid, entré antes de la apertura y me quedé allí un minuto, asimilándolo todo. Mesas de madera cálida, una cocina abierta donde los clientes podían ver cómo se montaba cada plato. Estanterías repletas de mis salsas como pequeños soldaditos. Parecía como si mi diminuta cocina de la infancia, la mesa del mercado local y cada turno de madrugada en Barcelona se hubieran fundido y vertido en un solo espacio. Para la semana de inauguración, no contratamos a ningún influencer ni montamos ninguna fiesta de lanzamiento exagerada. Simplemente publiqué un vídeo muy sencillo. Si alguna vez alguien te dijo que lo que amas es inútil, este lugar es para ti. Las reservas se llenaron más rápido de lo que creía posible. La gente no venía solo a comer, venían a hablar. Me contaban cómo habían dejado trabajos corporativos para dedicarse a la repostería, cómo se habían reído de ellos por pintar, hacer por streaming, escribir, diseñar. Hablaban de familiares que ponían los ojos en blanco ante sus sueños. Se sentaban en mis mesas, comían mi comida y me miraban como si yo fuera la prueba de que, tal vez, solo tal vez, no estaban locos por preocuparse por lo que amaban. Una noche, después de cerrar, estaba sentada en la barra revisando correos, picoteando un plato de pasta sobrante, cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. Desde los premios, había estado enviando mensajes largos, disculpas, actualizaciones, historias sobre gente de su escuela presumiendo de haberme visto en la televisión. Yo siempre respondía educadamente, pero manteniendo una distancia superficial. Esta vez, disculgue, ¿estás ocupada?, preguntó, más callada de lo que la recordaba. Todavía estoy en el restaurante, dije. Pero ya casi hemos terminado de limpiar. Respiró hondo. Hoy ha venido un padre a verme. Su hija quiere estudiar artes culinarias y tienen miedo de que no lo logre. Empecé a hablarles de una chica de Bilbao que solía vender bizcochos en el mercado y que acaba de ganar un premio nacional de gastronomía. Hizo una pausa. Les hablé de ti. Me preguntaba si estarías dispuesta a hablar con ella algún día, tal vez por videollamada. Me quedé sentada un segundo, mirando las filas de copas colgadas boca abajo sobre la barra. Hubo un tiempo en el que ese tipo de cosas me habrían hecho llorar al instante. Ahora, lo único que sentía era una cálida y constante tranquilidad. Sí, dije. Puedo hacerlo. Que le escriba un correo a mi equipo y lo cuadramos. La oí soltar un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo todo el día. Gracias, dijo, y luego, tras una pausa, sé que me he equivocado mucho, Elena. No espero que simplemente lo olvides, pero estoy intentando hacerlo mejor. De verdad, hace unos años, esas palabras me habrían dejado fuera de combate. Esta vez, se posaron con suavidad. Sé que lo estás intentando, dije. Y te lo agradezco, pero tienes que entender que he construido una vida que no depende de que tú creas en mí. Ya no soy aquella niña suplicando que la miren. Mi madre soltó una pequeña y temblorosa carcajada. Creo que esta puede ser la primera vez que realmente entiendo eso, dijo. Después de aquello, las cosas con mis padres no se volvieron mágicamente perfectas, pero se volvieron normales de una manera que nunca lo habían sido. Mi padre empezó a enviarme fotos de los platos que cocinaba siguiendo mis vídeos. Mala iluminación, emplatados desastrosos y mensajes que decían. Lo clavé, junto a 3 emojis de pulgares hacia arriba. Yo me metía con él, pero bajo las bromas, estaba genuinamente orgullosa de que lo intentara. En cuanto a Daniela, se quedó callada tras nuestro encuentro en el hotel. Me enteraba de cosas sueltas por mi madre. Se había mudado de su lujoso piso en el centro, había encontrado un apartamento más barato y había aceptado un trabajo de dependienta en una tienda normal. Sin aros de luz, sin ropa gratis, sin eventos de marcas. Vida real, sin filtros. Meses después, apareció un correo en mi bandeja de entrada desde una dirección que no reconocía. El asunto solo decía, soy yo, era de Daniela. No puso excusas.
Me contó lo que sintió al recoger su escritorio mientras sus compañeros de trabajo la miraban. Escribió sobre estar sentada sola en un apartamento más pequeño, dándose cuenta por primera vez de que los por likes por y las visualizaciones no iban a pagar el alquiler. Dijo que una de sus nuevas clientas, una mujer mayor, entró hablando de cómo había empezado a comer más sano gracias a esa joven de la televisión que hace un aliño que no sabe a castigo, y lo orgullosa que estaba de esa chica. Sabía que estaba hablando de ti, escribió Daniela. Y me quedé allí asintiendo y pensando, una vez llamé estúpido a ese premio. No espero que arregles nada por mí, no me debes un trabajo, ni una mención, ni una segunda oportunidad. Si nunca respondes a esto, lo entenderé. Solo quería que supieras que ahora veo lo que hice. Y estoy intentando ser alguien que no destruya a otras personas solo porque tiene miedo de no dar nunca la talla. No respondí de inmediato. La antigua versión de mí se habría apresurado a contestar, a consolar, a arreglar las cosas. La versión de mí que leía ese correo Elena Navarro, chef, fundadora, sabía que no tenía por qué hacerlo. No me interesaba la venganza por el simple hecho de vengarme. El objetivo no era ver sufrir a Daniela. El objetivo era que, por fin, la gente tuviera que vivir con la realidad que ellos mismos habían creado. Una noche, después de un servicio muy ajetreado, coloqué mi móvil sobre la barra y le di a grabar, pensando en filmar una receta rápida. Pero lo que salió en su lugar fue otra cosa. Muchos de vosotros me escribís diciendo que vuestra familia cree que vuestro sueño es una estupidez, empecé. Lo llaman una fase, un pasatiempo, una pérdida de tiempo. Ojalá pudiera deciros que si trabajáis lo suficientemente duro, ellos cambiarán de opinión de inmediato, pero no siempre funciona así. Hablé de cómo fue crecer en una casa donde lo que yo más amaba se trataba como ruido de fondo. No arrastré el nombre de mi familia, pero tampoco edulcoré cómo me hizo sentir. Esto es lo mí, pero eso no significa que tu sueño esté equivocado. Significa que puede que tengas que plantarlo en otro sitio primero. En un mercado local, en un estudio diminuto, en un pequeño canal de YouTube, tenga la forma que tenga para ti. Les hablé de lo que fue ver aparecer mi cara en la tele de un restaurante al que mi propia familia había ido para evitar mi premicito inútil. Les conté cómo se sintió aquello, no con resentimiento, sino en plan, así es la vida real. La venganza más dulce no es ver cómo se tragan sus propias palabras, dije. Es construir una vida tan sólida que la opinión de los demás deje de ser el centro de tu universo. Cuando te mantienes sobre tus propios pies, ellos se adaptan o no lo hacen. Esa parte es problema suyo. Tu trabajo es seguir cocinando, o escribiendo, o dibujando, o construyendo. Sea cual sea tu versión de mi aliño para ensaladas, ese vídeo se compartió por todas partes. La gente etiquetó a hermanos, padres, parejas. Algunos comentarios eran de niños que sonaban muy parecidos a mí a los 13 años, otros eran de padres que decían que estaban replanteándose la forma en que hablaban con sus hijos. Cada comentario parecía una pequeña prueba de que nada de aquello había sido en vano, las largas noches, las risas despectivas, los años de ser un personaje secundario en mi propia historia. Unas semanas más tarde, después de cerrar una noche, me quedé sola en la cocina. Las luces estaban tenues, todo estaba limpio y en su sitio. Las sartenes colgaban en una fila ordenada, las estanterías estaban llenas de botellas de porcocina navarro. El comedor, al otro lado del pasaplatos, estaba en silencio por primera vez en todo el día. Pensé en aquella versión infantil de mí misma en Bilbao, merodeando en el umbral de la puerta mientras mi hermana hablaba por encima de mí, escuchando cómo me decían que saliera de la cocina y dejara a mamá trabajar. Si hubiera podido viajar a aquel momento, le habría puesto las manos en los hombros a esa niña y le habría dicho, quédate, sigue removiendo. Sigue probando. Un día, la gente hará cola para comer lo que tú preparas. Un día, lo mismo de lo que se rieron será lo que lo cambie todo. Y tal vez esa sea la verdadera lección enterrada bajo todo este drama y lío familiar. A veces, las últimas personas en creer en ti son las que deberían haber sido las primeras. No tienes que esperar por ellos. Tienes derecho a construir una vida, un negocio y una historia que tengan sentido para ti, incluso si a ellos les parece ridículo. Si con el tiempo cambian de opinión, genial. Si no lo hacen, sigues siendo tú quien entra en su propia cocina, enciende las luces y se pone a trabajar.